Muchas gracias, buenas tardes. Queremos hablar sobre el dato que da a conocer hoy el INEGI, pues ya el cierre del crecimiento de 2014 y pues confirmamos más bien el fracaso de la política económica del presidente Peña Nieto, un crecimiento de 2.1%, está por debajo del promedio del crecimiento en los últimos 20 años, que es 2.3%, y si se lo sumamos al magro 1% del 2013, pues imagínense el tamaño de la caída que hemos tenido. La expectativa de crecimiento para el primer año era de 3.7% y crecimos 1%. Para el segundo año 3.9% y crecimos 2.1%. Entonces evidentemente la cifra de crecimiento para el 2015 pues ya empieza a deteriorarse. El Banco de México ya incluso hizo el primer ajuste. Nos preocupan varios aspectos de la economía mexicana. A mí me preocupa mucho ver, yo no soy tan optimista como el secretario de Hacienda, que hace rato comentaba, pues que este dato es muy bueno, el de 2.1, porque se sitúa dentro del rango de pronóstico de Hacienda, que fue de 2.1 a 2.6, es decir, apenas si se coloca dentro del rango de Hacienda, y dice que refleja una recuperación. Me parece que todo lo contrario, refleja una economía estancada y en un franco deterioro para las familias mexicanas. Hay varios datos importantes. Primero, el consumo sigue sin recuperarse, y esto porque la masa salarial real de todos los trabajadores del país disminuyó en el último año un 4%, tiene una caída de 4.12%. Esto porque el ingreso promedio real de la población ocupada cayó 4.5% en el 2014. Por lo tanto, tiene al consumo interno sin poderse recuperar. A pesar de que hay una leve mejoría, no llega a los niveles de 2012. Es decir, estamos peor que en el 2012. Le ha ido mal a las familias mexicanas en el gobierno de Enrique Peña Nieto. El mes de diciembre, también lo da a conocer hoy el INEGI, el IGAE, de diciembre cae respecto de noviembre, cae 3%. Esto es preocupante y es un detalle muy importante, porque normalmente diciembre es un mes de mucha actividad económica, y si cayó respecto de noviembre, quiere decir que tal vez hemos tenido uno de los eneros más difíciles en muchos años. La cuesta de enero seguramente fue mucho más pesada que otros años, y esto, bueno, lo vamos a conocer pronto cuando tengamos esta información, lo cual pues hace que se prolongue este estancamiento económico en el que estamos. La confianza del consumidor, decía yo, sigue sin levantarse, cayó de noviembre a enero de 2015, ha tenido cifras negativas. También vemos dentro del mercado laboral que en 2014 hubo menos empleadores y hubo más gente que salió a buscar trabajo por su cuenta. También preocupa que en el último trimestre del 2014, el número respecto del último trimestre de 2013, el número de personas con salarios en un rango de 1 a 3 salarios mínimos aumentó en casi 1 millón de trabajadores, 981,000 trabajadores, mientras que los que están por encima de 3 salarios mínimos, a los que les va mejor, cayó en 1 millón. Es decir, el número de trabajadores que ganan más de 3 salarios mínimos cayó en 1 millón, y se aumentó en 1 millón los trabajadores que están de 1 a 3. Esto refleja la pérdida en el poder adquisitivo, y esto refleja la caída en la masa salarial que estamos teniendo en nuestro país.
Se dice que la tasa de desempleo cayó 4.4%, la cifra más baja en los últimos años. Sin embargo, lo que no se dice es que realmente lo que provocó esta caída es que disminuyó la PEA en un buen porcentaje, y esto hizo que cayera la tasa de desempleo. Hay otro dato preocupante respecto de las familias mexicanas, es que en 2014 el retiro de fondos de las AFORES por causa del desempleo aumentó 13%. Es decir, el año pasado los trabajadores en su AFORE retiraron más de 10,000 millones de pesos que originalmente ahorraron para su retiro, lo tuvieron que retirar el año pasado por falta de recursos y por el tema del desempleo. El Coneval comprueba las cifras que estoy dando del mercado interno y de la caída del poder adquisitivo. El indicador de la tendencia de personas que se encuentran en pobreza, en ingresos, alcanzó ya un 53%. Esto quiere decir que la mayoría de los trabajadores mexicanos, trabajadores formales, con el salario que ganan, no les alcanza para comprar la canasta básica, que cuesta 1,200 pesos, la canasta básica alimentaria. Y esto pues viene creciendo. Por otro lado, ¿cuál fue la apuesta del gobierno en el 2014? El que acabamos de conocer, el dato de crecimiento. Bueno, hubo una reforma fiscal, se planteó una reforma fiscal que las empresas y las familias mexicanas pagaran más impuestos para que el gobierno tuviera más recursos y el gobierno, a través de la inversión pública, reactivara la economía. Esa fue la propuesta del gobierno en el 2014. Ahora pues tenemos los resultados. El crecimiento fue de 2.1% y hubo una pérdida en el poder adquisitivo de las familias a causa de la reforma fiscal, y hubo también una caída en la inversión privada a causa de la reforma fiscal. Pero ustedes dirían, bueno, pues es que así estaba planteado, para que la inversión pública entonces reactivara la economía. Pero veamos qué pasó con la inversión pública. A pesar de este aumento, no nos fue tan bien. En 2013, la mala administración del gasto público terminó por llevarnos al crecimiento mediocre del 1%. La mala planeación y ejecución de la inversión pública tiraron a la economía en 2013. Y en 2014, donde tuvieron mucho más presupuesto, pues hay una discrepancia muy preocupante y que el Senado tendría que investigar, que es que mientras la Secretaría de Hacienda reporta que la inversión en capital del gobierno federal creció en términos reales más de 20%, por otro lado, con datos de INEGI, respecto del PIB y sus componentes, la inversión pública de las cuentas nacionales llegó a su pico en el último trimestre de 2010, y a partir de ahí empieza una tendencia hacia la baja, llegando a un punto mínimo en el último trimestre de 2012. Ahora, durante 2013 muestra un crecimiento cercano a 0%. Es decir, el 2013 no creció la inversión pública según el INEGI. Y a partir de 2014, de nuevo muestra una clara tendencia hacia la baja. El punto mínimo de los últimos 15 trimestres se registra en el segundo de 2014, cuando se supone que en 2014 deberíamos tener un incremento importante en la inversión pública. Y tal vez, lo vamos a saber muy pronto, el único componente del PIB con una contribución negativa en el 2014 sea la inversión pública. Es decir, falló rotundamente la estrategia del gobierno de quitarle recursos al sector productivo y a las familias mexicanas para que a través del gasto público se reactivara la economía. Si vemos las cifras de inversión pública, no contribuyó al crecimiento económico. Ahora, si el gasto público entonces no es el motor del crecimiento económico, entonces ¿a quién se le da
ese papel? Pues a la inversión privada, al sector privado. Y sabemos, por el tema de la reforma fiscal y por lo tirado que está, por lo débil que está el consumo interno, que va a ser muy difícil que del lado del consumo o del lado de la inversión privada se reactive la economía. Pues esto no favorece nada a lo que ha pasado a principios de este año. El recorte del gasto público pues va a acentuar esta trampa en la que estamos metidos, donde el sector privado, por el consumo interno tan bajo y por la baja inversión debido a la reforma fiscal, pues no generan empleos, no generan reactivación económica, y por otro lado el gasto del gobierno fue muy poco eficaz en el gasto de inversión para reactivar la economía, lo cual quiere decir que la mayoría del gasto se está yendo hacia gasto corriente que no tiene ningún impacto real en la economía. Entonces estamos metidos en esta trampa, no tenemos nada nuevo en la mesa que nos vaya a decir que en este 2015 vamos a tener una recuperación. La estructura del gasto público es idéntica a la de 2014 y ahora con este recorte pues ya se han ido obras de inversión que sí podrían haber tenido algún impacto y que se están ajustando. Entonces pues está fallando la estrategia económica del presidente Peña y cada vez se debilita más la economía mexicana, pero sobre todo la economía de las familias mexicanas. Ha caído la masa salarial, ha caído el ingreso promedio real de las familias, la mayoría de los trabajadores formales, el 53% no les alcanza con su salario para comprar la canasta básica alimentaria. Los niveles de consumo no se han recuperado siquiera lo que había en 2012. Índice de confianza del consumidor ha caído en los últimos 3 meses. El componente medido por el INEGI del PIB de inversión pública tal vez sea el único que termine en un dato negativo, y pues por si no hubiera suficientes malas noticias, el IGAE, el indicador global de la actividad económica, en diciembre fue negativo, lo cual quiere decir pues que seguramente tuvimos un enero bastante difícil. Estoy a sus órdenes para cualquier pregunta. ¿Nada? Perfecto. A lo mejor fui muy pesimista, ¿no? Los dejé muy deprimidos. Bueno, muchas gracias.